En el siguiente trabajo presentaremos los derechos sociales en el peronismo 1945-1955 y en el menemismo 1989-1999, abordando los contrastes entre el modelo de Estado de bienestar y el modelo de Estado neoliberal. Los ejes que presentaremos son el rol del Estado, el trabajo, la salud, la educación y la vivienda. En primer lugar, a lo que respecta al rol del Estado, con la finalidad de alcanzar la justicia social, el peronismo implementó medidas en distintas áreas que favorecieron una redistribución del ingreso. Los salarios aumentaron notablemente, lo que generó que en los sectores populares aumente el consumo de bienes y servicios relacionados con una mejora en la calidad de vida. La política de ampliación de derechos se dio gracias a la alianza del gobierno peronista con el movimiento obrero, desde donde se fomentó la sindicalización y la legalización de los derechos de los trabajadores. El Estado garantizó el acceso a la salud pública, la educación, la vivienda digna y un sistema previsional para los sectores de menores recursos. A su vez, la Fundación Eva Perón complementó la doctrina del movimiento peronista aplicando un nuevo modo de asistencia a las clases obreras, que tenía como finalidad también la igualdad de derechos. Se construyen viviendas obreras, hospitales, escuelas, hogares de tránsito para las familias más necesitadas. Al mismo tiempo, se promueven eventos deportivos, se distribuyen juguetes y se crean bolsas de trabajo. En paralelo a su labor por los más humildes, Evita impulsó también una importante reivindicación de género, el voto femenino. En cambio, durante la década de los 90, el menemismo dio continuidad al proceso socioeconómico neoliberal, transformando radicalmente el modelo de justicia social del peronismo para asumir un modelo de acumulación socialmente excluyente y desigual, centrado en la especulación financiera, la desregulación económica, la privatización sistemática de las empresas públicas y la pérdida de los derechos sociales y laborales de los trabajadores. En segundo lugar, en cuanto al eje del trabajo, la política económica del peronismo de redistribución del ingreso del capital hacia el trabajo beneficiaba principalmente a la clase obrera. Se implementó a partir del aumento de los salarios de manera directa, mediante los convenios colectivos de trabajo, el establecimiento de los salarios mínimos, el aguinaldo y las vacaciones, y de manera indirecta a través del sistema de jubilaciones y pensiones, y las políticas de educación, vivienda, salud, turismo y recreación. El mejoramiento de las condiciones sociales de los trabajadores contrastó con el estancamiento de la clase media. Las remuneraciones y el estilo de vida se acercaron y representaron para la clase media la pérdida de un monopolio sobre espacios, prácticas y bienes de consumo. El aumento del consumo de los trabajadores a partir de la percepción de salarios altos fue, además de una cuestión de justicia social, el motor de su plan económico de desarrollo industrial y pleno empleo. Sin embargo, en los gobiernos de Menem, la implementación de políticas neoliberales promovió el acrecentamiento de la desigualdad y la exclusión social. La estabilidad económica que brindó la convertibilidad y la fiebre consumista en el contexto del 1 a 1 fueron solo una de las caras de los años 90. El ajuste también generó el congelamiento de los salarios y el aumento de las tarifas de los servicios públicos, ahora privados, la quiebra de numerosas pymes por la apertura comercial de los productos importados y el achicamiento del mercado laboral. Nuevos desocupados sin posibilidad de conseguir un nuevo trabajo, sumado a la precarización del empleo por la aplicación de las leyes de flexibilización laboral. El desempleo, la pobreza y la marginalidad fueron el costo social del ajuste. Además, los sindicatos ya no fueron capaces de llevar adelante las demandas sociales en este nuevo panorama del mercado laboral. Hacia 1994 se comenzó la resistencia que se dio por el surgimiento de movimientos como la CTA, delegada de la CGT, que nucleaba actividades del empleo público, y hacia 1996 también nació el movimiento piquetero, que manifestaba las demandas locales y territoriales de sectores más vulnerables. En tercer lugar, con respecto al área de la salud en el gobierno de Perón, el cuidado y la preservación de la salud de la población fueron una de las principales metas del programa de bienestar social. La creación de la Secretaría de Salud en el año 1946, transformada en Ministerio en 1949, significó la instrumentación de una serie de medidas orientadas a la ampliación de las competencias y actividades estatales a fin de abarcar de manera integral la atención médica y la asistencia social, atendiendo el cuidado médico, curativo, preventivo y social de toda la población sin distinciones, incluyendo a los habitantes de los lugares más olvidados y atrasados del territorio. A cargo del Dr. Ramón Carrillo, se realizaron inversiones en la construcción de hospitales y centros de salud. Se fomentó la vacunación y la educación sanitaria de la población y se emprendieron campañas nacionales de lucha contra enfermedades como el paludismo, la tuberculosis y la sífilis. Por el contrario, el modelo neoliberal menemista dejó como consecuencia que la salud pública se vea duramente afectada por el ajuste fiscal y la descentralización política, que llevó a que hospitales de la órbita nacional pasaran a la administración de provincias que no siempre contaban con recursos para solventarlos. En cuarto lugar, referente a la educación, durante el peronismo el Estado cumplió un rol fundamental. Mediante el primer plan quinquenal comenzaron a tomarse medidas que modificarán el modelo estudiantil. Se comienzan a construir nuevas escuelas y se modifica el plan de estudio primario.
Se aumenta la cantidad de ingresantes y se reduce la deserción estudiantil. Se suprimen aranceles a niveles primarios y secundarios para quienes no pueden pagar sus estudios. Se crean también universidades y facultades donde, a su vez, también se reducen aranceles para que todos los niveles de educación sean gratuitos. En 1949 se crea el Ministerio de Educación, se establece la Universidad Nacional Obrera, se crean 298 escuelas fábricas, escuelas hogares y escuelas granjas, se instalan comedores gratuitos en centros educativos y se reduce el analfabetismo de un 15% a un 3% en 1955. Mientras que en la política neoliberal desplegada como programa educativo por el gobierno de Carlos Menem, ajustó el sistema educativo para que la división de la población en estratos siguiera reproduciéndose al interior de una escuela estratificada. La escuela se convirtió en comedor, centro asistencial y única institución que contenía niños y adolescentes cada vez más abandonados por su golpeada comunidad y sin el resguardo de coberturas de salud ni programas sociales. Aunque las estadísticas oficiales seguían mostrando a la Argentina como un país con altas tasas de escolarización, el sistema estaba estallando por dentro. Miles de chicos se matriculaban pero fracasaban en el aprendizaje, aunque seguían concurriendo a la escuela porque era el único espacio social donde podían permanecer y recibir alguna atención a sus necesidades básicas. Se dictaron leyes educativas fundamentales que debieron haber sido producto inmediato de un congreso pedagógico, en cuyo caso hubieran resultado distintas, tanto en su contenido como en su aplicación. Entre ellas encontramos la Convención Nacional Constituyente, la Ley Federal de Educación, que fue una nueva estructura del sistema educativo con obligatoriedad de 10 años, y la Ley de Educación Superior. Durante 4 años, los trabajadores de la educación llevaron adelante movimientos de fuerza que culminaron con la instalación de la Carpa Blanca en la Plaza de los Dos Congresos en pos de la mejora salarial, pero incluyendo el rechazo global a la reforma impulsada por las leyes. En quinto lugar, acerca del acceso a la vivienda, durante los primeros gobiernos peronistas se inauguró en la Argentina la experiencia de construcción masiva de viviendas de interés social. Esta iniciativa fue especialmente relevante en las ciudades que por entonces experimentaban un intenso crecimiento asociado con el proceso de industrialización y el aporte migratorio interno. En el ámbito metropolitano de Buenos Aires, la política de vivienda del peronismo marcó una huella profunda, tanto por su escala como por la multiplicidad de aspectos que abarcaba. En efecto, se trataba de una política habitacional que, además de apuntar a la construcción directa de vivienda a cargo del Estado, involucraba el financiamiento de la demanda y una serie de medidas tendientes a la regulación del mercado inmobiliario. Es decir, se atendió a la problemática de la vivienda congelando alquileres y prohibiendo desalojos, y también se estimuló el otorgamiento de créditos accesibles para la compra de casas y se impulsó la construcción de viviendas para sectores populares. No obstante, en los años 90, los altos niveles de desocupación y subocupación, la precarización laboral, la disminución de servicios sociales, producto del desguace del estado de bienestar, obligan a los hogares a desplegar distintas estrategias de vida para enfrentar estas nuevas situaciones, dificultándose también el acceso a los servicios públicos. Se produce una transformación del rol del Estado y su participación en la reproducción de la fuerza de trabajo, a partir de un tipo de intervención universal en materia social. Esto se produjo, en primer lugar, a partir de la desregularización y ampliación del mercado inmobiliario y, en segundo lugar, a partir de la privatización de las empresas de servicios públicos. Luego de las reformas mencionadas, se verificó una alta valorización del suelo urbano y un cuadro tarifario de los servicios públicos en permanente ascenso. En resumen, dos gobiernos democráticos y peronistas con pronunciados contrastes. Por un lado, los gobiernos de Juan Domingo Perón, una etapa de ampliación de derechos e intervención estatal en la economía a favor del desarrollo industrial que se constituyó como una bisagra en la historia argentina. Por el otro, el gobierno de Carlos Menem, que se orientó a posicionar al mercado por sobre el Estado, iniciando un proceso marcado por privatizaciones y desarticulando completamente al estado de bienestar, dejando desprotegidos a los ciudadanos de muchos de los derechos que hasta ese entonces se encontraban resguardados: el trabajo, la salud, la educación, el acceso a los servicios públicos, entre otros, y sus consecuencias dejaron profundas marcas que aún hoy podemos encontrar en nuestro país.